Pues qué ganas tenía yo ya de probar a fondo este nuevo Kia Sportage. En la presentación nacional ya pudimos hacer un poco la toma de contacto, pero como siempre nos gusta hacer un poco más a fondo nuestras pruebas durante varios días y comprobar sobre todo el tema de consumos, comportamiento, grillos, detalles más a fondo, ¿no? Y hoy traemos este Kia Sportage, es la motorización 180 caballos con la etiqueta Eco porque es una motorización híbrida. Ya la gama Sportage viene con una gama de motorizaciones muy completa, desde diésel, gasolina, híbrida enchufable, y de momento no hay noticias que haya alguna versión eléctrica. Para eso tienen su gama EV dentro de la marca coreana de Kia. Así que nada, vamos a comprobar en el día de hoy si este Sportage va a dar la guerra en el segmento SUV. Acompáñenme. Damos nuestro repaso exterior, comenzamos con una de las zonas más llamativas en esta nueva generación, donde Kia ha puesto toda la carne en el asador. Vemos un capó muy plano en esta zona, con alguna arista más elevada en esta zona y un corte muy recto en esta parte lateral. Vemos aquí por supuesto la característica Tiger Nose de Kia, muy fina en esta zona, el nuevo logo de Kia aquí incorporado, me parece espectacular, tanto el acabado que tiene, le sienta muy bien, y este carenado en la parte principal aquí con el nombre GT Line, que es la versión acabado que tenemos en el día de hoy. Aquí vemos la firma lumínica, también muy contundente, y la óptica principal que va aquí en esta zona también en un formato muy diferente y exclusivo. Esto, vamos, le da una seña totalmente rompedora a este modelo. Aquí vemos el paragolpes con líneas muy tenues, muy sencillas, con la matrícula en la parte central, un splitter en negro brillo con parte en aluminio, aquí también, para darle ese toque sub. Y aquí por supuesto el carenado más pequeño con el antiniebla integrado. Además vemos cómo toda esta zona de la óptica fluye con esta caída del capó en el lateral, en un lateral que también va con algunos nervios muy bien marcados. Justo aquí, como os he dicho antes, baja muy recto el capó, llegando aquí a esta parte de la aleta, y la aleta crea un pequeño bulto que le da cierta musculatura vista desde el frontal. Pero visto justo aquí en este lateral, tenemos esta musculatura que va por la línea alta de cintura, ¿vale? Y aquí se eleva mucho más, y esto todo le da un cuerpo muy contundente a este Kia. Por supuesto, vemos los pasos de rueda marcados en la chapa con una pequeña arista, ¿vale? Que también hace un pequeño juego en la propia paso de rueda. Luego tenemos otro paso de rueda en negro brillo que también vamos a ver en parte de las taloneras, con una mezcla del color, en este caso este azul, que le sienta espectacular a todo el conjunto. Con respecto a los negros brillos, estas tiras en efecto aluminio, le da un toque a mí particularmente muy llamativo. Además vemos estas llantas 19 pulgadas, también opcionales en este acabado GT Line, pero que le da una vistosidad increíble. Para mí son las más vistosas, ya que las de los otros acabados son muy simples, pero en este acabado me parecen una sabia decisión hacerse con este modelo. Lo único, tenemos unas gomas 235/50 de perfil, que tampoco está nada mal. Pudiese ser un perfil mucho más delgado y mucho más complicado. En este caso está con una muy buena goma. Aquí vemos también toda la parte de los pasos de rueda en negro brillo, también los pasos de rueda marcados en la chapa con un pequeño bisel para dividir, para darle otro toque, y una línea justo aquí en la más intermedia de las puertas para darle ese corte de la musculatura de cintura y esta caída libre que tiene la puerta. La verdad es que el diseño es espectacular. Aquí donde yo he encontrado un poco la mayor discusión visual es este corte. Tenemos aquí esta parte en aluminio,
toda la zona en techo negro brillo para dar esta sensación de techo flotante que está tan de moda en los últimos años. Las barras en el techo también en negro brillo, pero aquí Kia ha hecho que el pilar C suba mucho más para darle más empaque a todo este pilar C, y cortamos con esta línea que está dividida aquí. Para gustos colores, como siempre os digo, pero a mí particularmente me gusta porque este toque va recorriendo por toda la parte alta del alerón y llega hasta la parte del pilar C contrario. Un detalle que tienes que ir muy a fondo para verlo y quizás ya lo entiendas, pero sinceramente cuando lo ves por primera vez te puede chocar, ¿vale? Pero ojo, que aquí también la marca podría haber recorrido a eliminar esta maneta trasera y haberla integrado aquí con algo en esta zona, pero el concepto y el tamaño y la categoría de este coche no está por esas líneas, así que lo han hecho muy bien a mi modo de ver, y es un detalle bastante rompedor y diferente para no ser el mismo SUV copiado N veces por distintas marcas. En este caso también vemos unos espejos retrovisores con el intermitente integrado, vemos aquí la cámara lateral integrada y en acabado negro brillo. Por supuesto, vemos este pilar C con algo del piloto trasero que muerde aquí con una pequeña pestaña que además nos muestra una parte del piloto trasero muy marcado en este pilar C, ¿vale? Y una pequeña parte que va en el portón, pero va unido en esta zona con otro elemento y une con el piloto del otro lado. Ojo, la parte lumínica solo va en esta zona, todo esto es un acabado negro brillo, no está iluminado, pudieran haber rizado un poco más, pero bueno, es una solución bastante bonita que cuando lo ves en la calle o en foto notas que es muy simple quizás, pero ya luego cuando estás aquí en persona gana muchísimo, muchísimo, porque el paragolpes tiene esta zona aquí que es muy similar a las anteriores generaciones, pero la marca mata totalmente las líneas en este portón. Un portón que tiene aquí una ligera caída junto con la luneta trasera oscurecida también, y aquí marca una tendencia de curva muy bonita, muy atractiva. El nuevo logo de Kia, contundente, de gran dimensión, Sportage justo aquí en este lateral y el acabado GT Line. Y el paragolpes, como gana mucha presencia, tenemos aquí esta zona excesivamente en negro brillo. Sí es cierto que lo llevamos en gran parte de todas las zonas bajas, pero aquí en el paragolpes me parece excesivo el uso del negro brillo. Yo hubiese recurrido a menor cantidad, no sé. Es lo único que no me termina de convencer, esta zona de negro brillo. Aquí tenemos la matrícula y por supuesto estos añadidos en efecto plata con los catadiótricos en los laterales, sensores de parking traseros y este pequeño difusor en plata que le da ese toque deportivo a esta trasera. Por supuesto, un aplauso, no tenemos falsas salidas de escape, la salida real está justo aquí por debajo. En la parte alta vemos este alerón negro brillo, con un tamaño bastante grande, pero aquí es pequeño, la tercera luz de freno y esta pequeña línea en efecto aluminio que os digo que nace justo del corte aquí del pilar C, va por todo este lado hasta el siguiente pilar C. Estas aletines para mejorar algo la aerodinámica, y tenemos en la parte del techo la antena tipo aleta de tiburón en color negro brillo. Así que nada, ya he repasado toda esta parte, vamos al interior. Miramos el maletero, tenemos un maletero con acceso electrónico y aquí encontramos un maletero con muy buena capacidad. Sí es cierto que según las versiones motor térmico puro o híbridas puede reducirse algunos litros. En este caso tenemos 562 litros en esta versión. Igual aquí os dejo los datos porque esto muchas veces nos puede causar algún lío de litros más, litros menos, ¿vale? Y tenemos una capacidad máxima que podemos lograr abatiendo los asientos en un formato 40-20-40, un formato bastante bueno y configurable para esta capacidad máxima. Una capacidad máxima que, bueno, podemos abatir con estos dos asideros para batir los asientos desde el maletero. Tenemos ganchos en esta zona y aquí tenemos la iluminaria, también tenemos un conector 12 voltios y algunos ganchos para alguna red. Justo debajo, bueno, el suelo es bastante raso, tiene aquí un
una moqueta bastante agradable al tacto, y aquí debajo tenemos algunos huecos para llevar el kit de emergencia y algunas cosillas más pequeñas, ¿vale? Una boca de carga bastante generosa, lo que es la altura al suelo es buena, no es para nada tan elevada, y tenemos esta cortinilla de privacidad que, bueno, nos permite llevar todo aquí bien oculto y con una altura bastante buena y muy aprovechada. Plásticos de batalla, tenemos el pulsador para cerrar el maletero y aquí un asidero justo en este lateral para cerrarlo de manera manual, aunque no es lo más recomendado, pero en caso de que esté el sistema dañado o lo que sea, pues tendremos el asidero en este lado, aunque también de este lado no vendría nada mal. Dicho ya esto, vamos a las plazas traseras. Plazas traseras, vamos a acceder, tenemos muy buen acceso, es muy amplio y bueno, aquí el asiento está lo más atrás posible porque el coche se regula automáticamente en el momento que nos bajamos del coche, y aún así llevamos 3 dedos de separación de las rodillas. Podemos extender un poco más las piernas, así que está muy bien. La banqueta se puede reclinar y esto nos permite ir con cierta comodidad. Podemos ir de esta manera más recta según el caso, en esta, he contado hasta 6. Si tenéis algún comentario, dejadlo aquí, pero como veis tenemos un sistema de reclinación increíble y muy confortable. Vamos a dejarlo aquí. Y bueno, aquí en cuanto al techo, 2 dedos de separación al techo, está bastante bien, y eso que llevamos el sistema de techo solar, y bueno, esto siempre baja un poco más esta altura libre, ¿no? Llevamos justo en estos laterales el sistema de iluminación en LED, que esto permite estar mejor iluminado, y el acabado GT Line, bueno, viene con este acabado en símil alcántara, así bonito, con cuero, está bastante bien, y además regulación para 2 intensidades de calefacción en los asientos laterales. La verdad es que está muy bien terminada esta banqueta, muy confortable. La verdad es que me ha gustado cómo han resuelto aquí la zona trasera Kia. Además viene muy bien equipado. En la consola central llevamos 2 salidas de aire con regulación también de temperatura, es decir, es 3 zonas, ¿vale? Aquí una pequeña bandejilla para dejar cosillas, ya que los puertos USB los llevamos aquí en los respaldos de los asientos delanteros, en los laterales. Además de aquí un gancho para colgar algún bolso o alguna cosilla que queramos llevar. Además llevamos bolsillos aquí en los respaldos y huecos de portabebidas de mediana dimensión en las puertas. Los acabados, bueno, plástico duro aquí, pero con buena sensación en cuanto a acabado, ¿no?, general. Y aquí en esta zona, bueno, tenemos un entramado muy bonito, las manetas también con un formato en símil plata, es plástico, pero bueno, tiene una buena sensación. Lo único, a ver si va a tener un buen envejecer el sistema, ya veremos. Aquí, bueno, plástico duro, pero aquí está piel alcántara en esta zona, aquí piel también en cuero, algo de negro brillo en esta zona de los elevalunas, también con el pulsador de la calefacción. Así que bueno, muy buenos detalles. Aquí en el reposacabezas llevamos este sistema para enganchar aquí algún abrigo, esto viene muy bien. Y bueno, a nivel general está bastante logrado este Sportage en la parte trasera. Además, en este GT Line llevamos el paquete con el sistema de audio Harman Kardon, que le da una muy buena calidad de sonido. Aquí la única pega que le veo es el sistema de ISOFIX, que va en ambos uniones de las 2 banquetas y va señalizado, pero tendremos que tener cuidado con los ganchos para no cargarnos este tapizado. En la parte delantera encontramos ya un interior mucho más renovado con respecto a su anterior generación. Doble pantalla multimedia con el cuadro de instrumentos todo integrado y además curvo. Esta pantalla nos ofrece una cantidad de información de ordenador de a bordo, así como diferentes infografías según el modo de conducción que llevemos elegido. En este caso también vemos en el volante levas incorporadas en aspecto plata, muy bonito, y luego encontramos la pantalla multitouch que podremos configurar tanto para el clima como para el uso del sistema multimedia. Es una pantalla que con solo pulsar el botón de multimedia podremos hacer uso de este sistema multimedia superior.
Este sistema superior, pues tenemos todo el sistema de Kia, datos del vehículo, también podremos hacer uso de la navegación, incluso tenemos mucha configuración como el sonido del motor dentro del coche por los altavoces y muchos detalles a configuración del conductor. Como dato curioso tenemos también una vista 360 que podremos ir moviendo con la cámara que tenemos disponible. Bueno, el Kia Sportage de nueva generación está ofreciendo una gama de motorizaciones muy amplia, muy completa, desde diésel, gasolina, híbrida ligera, hibridación enchufable, y de momento no hay noticias de que venga alguna versión eléctrica. Para eso ya tienen otras gamas dentro de la propia marca para ofrecer esta alternativa, pero yo sinceramente no descartaría que en algún momento pudiese pasar, ¿vale? De todas maneras, vamos a centrarnos a lo que nos ofrece a día de hoy. Estamos con una hibridación ligera, ¿vale? Con el motor 1.6 TGDI turboalimentado, gasolina, de 180 caballos. Esto, bueno, también con unas cifras de par de 265 Nm de par, y una tracción inteligente 4x4, ¿vale? Esto lo administra todo electrónicamente al eje posterior y bueno, nos va ofreciendo un poco más de par en ambos ejes. Todo esto, bueno, asociado a un botón que aquí podemos bloquear esta tracción, y bueno, nos ofrece ese plus de tracción necesaria, ¿no? para el día a día o para tus aventuras. En cuanto al motor, es un motor muy silencioso, un motor suave en bajas vueltas. Cuando pisamos a fondo notamos ya la fuerza, pero sigue siendo silencioso. Aquí notamos un poco más de rodadura, ¿vale? Por cosas del destino, como ya os he dicho, es la unidad que hemos probado en la toma de contacto, en la presentación que hicimos viaje Madrid-Toledo, Toledo-Madrid, y bueno, la verdad es que me dejó muy buenas sensaciones. Sin embargo, este coche ya necesitábamos probarlo durante 7 días para, como siempre, dar nuestras sensaciones a largo plazo, ¿no? Porque durante varios días, kilómetros, situaciones, siempre vamos a tener detalles mucho más precisos, sobre todo el tema de consumo, que ahora hablaremos de ello. En cuanto a suspensiones, pues esta unidad tiene como opcional la suspensión programada, ¿vale? Que por modos de conducción va ajustada, y esto, bueno, facilita un poco las sensaciones, ¿no? de balanceo, de aplomo. Es un coche muy confortable y que, bueno, tampoco acusa excesivamente estos balanceos típicos de los SUV. Es un coche bastante bien aplomado, pero ya os digo, siempre buscando el toque de confort. Hace unos meses, bueno, menos de un mes, probamos el Hyundai Tucson, que ya teníamos muchas ganas de probar, y me gustó, pero rivalizándolo o enfrentándolos uno con otro, porque son del mismo grupo, digamos que son un poco mellizos, ¿vale? El Tucson me gustó lo confortable, su disposición, pero yo particularmente me gusta más el Sportage, ¿vale? La disposición de los elementos, la puesta a punto del chasis, que me da a parecer que está un poco más logrado a nivel deportivo, que no es deportivo, no estoy diciendo eso, pero no sé, me da unas sensaciones mucho mejor definidas, ¿no? En este Sportage. Además, bueno, el interior me agrada más, no sé, en el Tucson también me agradó, pero aquí le noto otro aire, ¿no? Pero eso a nivel de diseño y de gustos es, bueno, muy subjetivo, cada uno puede elegir lo que quiera, ¿no? Pero en este caso a mí el Sportage me ha dado muy buena impresión y muy buenas sensaciones. A nivel de frenada, tenemos una frenada con un recorrido inicial bastante electrónico, muy suave, y automáticamente ya al pisar más fuerte sentimos ya la mordida de estas pinzas de freno, ¿vale? Tiene una mordida adecuada, muy suave, muy progresiva, pero no hemos notado ningún tipo de fatiga. Esta progresión también la podemos notar según el modo de conducción. Tenemos 3 modos: el Eco, normal y Sport.
Vamos a ir ahora mismo en Sport, en este tramo, veníamos en Eco, y aquí en Sport es donde notamos obviamente un coche más enérgico, más dinámico. En normal y con Eco poca diferencia vas a notar, pero bueno, vamos en Eco para cuando queremos lograr unas autonomías y unos consumos más logrados, y aquí en el Sport es donde notamos un poco más de brillo y más esos 265 Nm de par a disposición del pedal del gas. En este caso la hibridación también hace un gran trabajo, sobre todo a nivel de entrega en bajas marcha, ¿vale? En bajas revoluciones, pero también sobre todo en alta, porque el coche automáticamente desconecta el motor térmico para llevarlo con la parte híbrida y poder desarrollar un llaneo mucho más relajado. Eso todo asociado a esta caja automática de DST, doble embrague de Kia, que es de 7 velocidades. Una caja que bueno, tiene buena rapidez, me gusta el tacto. Quizás la opción del dial, como siempre, te tienes que hacer con él en cuanto a respuesta, ¿vale? Es fácil de usar, pero la respuesta en cuanto pasamos de una velocidad a otra, reversa o directa, pues hay cierta lentitud que muchas veces si estamos haciendo una maniobra rápida, pues se nos puede hacer un poco cuesta arriba hacer uso de este dial, ¿no? Por la velocidad. Pero luego ya entrando en funcionamiento va perfecto, tiene una buena reacción y me ha gustado el tacto de esta caja doble embrague. Y aquí también en conjunción con el sistema híbrido hacen muy buena colaboración uno con otro. A niveles de consumo estamos hablando ya de 519 kilómetros que hemos hecho en estos 7 días. Estamos hablando de una horquilla entre 7 y 7,4 litros, una horquilla muy buena. Estamos hablando de un motor 180 caballos y que tiene potencia. Es un coche que tiene buena fuerza y que obviamente nos da una seguridad en adelantamientos, en carretera, incluso en ciudad va muy suave, y esta horquilla me parece que está bastante positiva, ¿vale? En cuanto a cuadro de instrumentos y lectura de todo, está perfecto, como os he dicho antes, en la parte interna, así que yo, vamos, este coche lo valoro con pero que muy buena nota. Buena visibilidad por los espejos exteriores, tenemos incluso detección de ángulo muerto, viene muy bien cargado a nivel de sistema ADAS, de ayudas a la conducción, y el espejo interior fotocromático, que bueno, no tenemos ningún problema con la luneta trasera, tiene muy buena formato, buena visibilidad de manera horizontal, es poco vertical, poca altura, pero tiene muy buena visibilidad. En cuanto llevemos personas detrás, y bueno, se nos reduce este espacio, como es común siempre en estos coches. La verdad es que es un coche que tiene una calidad de rodadura muy buena, muy impecable. Me gusta cómo va, se siente algo de rumorosidad de las ruedas, estamos con unas llantas grandes y un perfil de goma bastante delgada, y esto bueno, siempre transmite algo más de lo que pasa en el asfalto, algo que transmite, y lo notamos también en la dirección, una dirección que siendo electrónica pues transmite no tan como quisiéramos, ¿no? Que una comunicación más directa con el piloto, pero dentro del segmento transmite bien, es muy bueno. Y llevamos aquí detrás las levas en el volante, que nos va a permitir hacer un uso de conducción un poco más dinámico, ¿no? Ya, como os digo, estos son conducciones y sensaciones más dinámicas, pero no llega a ser un coche deportivo, ni lo quiere ser. Es un acabado GT Line, como habéis visto, estética, y bueno, algún detalle para que tú disfrutes un poco más de la conducción de tu nuevo Sportage. Así que nada, vamos a regresar y os cuento el veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo al volante del nuevo Kia Sportage GT Line. Y este vehículo la verdad es que me ha dejado impresionado con respecto a su mellizo de grupo, el Hyundai Tucson. Me gusta más la parte dinámica de este Sportage. Y esta unidad GT Line está por un precio de 50.125 euros, sin descuentos ni promociones. Y bueno, todo el acabado interior es un coche muy a valorar si estás buscando un SUV con muy buena calidad y cargado de tecnología. Y bueno, agradecemos aquí a España
por la sesión de este Kia Sportage, y a vosotros no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, también dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y no olvides también la campana para que te lleguen las notificaciones. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas y la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias.